Ponerse cerca al televisor, de lejos nomás, distancia, para ver qué es lo que pasa con este esperado, sin duda, debate presidencial. Allí nuestra directora periodística hablaba de lucha contra la corrupción, ¿no? Ese es un tema que mañana se va a analizar en el debate. La lucha contra la corrupción también lo está impulsando Proética. ¿Qué es lo que dicen algunos candidatos presidenciales? Bueno, 8 de ellos han enviado propuestas a Proética y precisamente vamos a conversar con el señor Samuel Rota. Él es director ejecutivo de Proética y está con nosotros para hablarnos sobre estas propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que debe de, en el punto exacto de lucha contra la corrupción, tener los candidatos para hacer un mejor gobierno? Señor Rota, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos sobre este evento. ¿Es un foro o es algo que ya se realizó, un evento que ya se realizó y encontramos las propuestas? Cuéntenos, por favor. Efectivamente, es una actividad que consistió en entrevistar a 8 candidatos presidenciales, 7 candidatos y una candidata. Invitamos a los 18, por cierto, pero por distintas razones no se pudo materializar la participación del resto. Estas 8 candidaturas nos expusieron sus principales propuestas en materia contra la corrupción y luego respondieron a un conjunto de preguntas, de un banco de preguntas que nuestro equipo técnico había preparado y que fueron elegidas al azar en cada una de las entrevistas. Estas preguntas tienen que ver con las coordenadas básicas de un esfuerzo anticorrupción que el país requeriría por los próximos 5 años y que tienen que ver con 4 grandes dimensiones. La primera es la política nacional anticorrupción, de integridad y lucha contra la corrupción que existe en nuestro país, que está bien, y que los candidatos debieran conocer y que lamentablemente parece que no conocen mucho. En segundo lugar, su evaluación y sus propuestas para mejorar las reformas que están actualmente en curso, la reforma política, la reforma judicial. En tercer lugar, su evaluación y propuestas para mejorar aquellas reformas que, siendo importantes y que se iniciaron en algún momento en los últimos años, están actualmente estancadas, particularmente el servicio civil, por ejemplo, el fortalecimiento de la carrera pública del servicio civil, que es una pieza clave para darle sostenibilidad a los esfuerzos anticorrupción en el mediano y largo plazo. Y finalmente, la opinión y la valoración de lo que ha sido la corrupción en el esfuerzo de combatir la pandemia, ¿no? Que como lamentablemente hemos tenido la oportunidad los peruanos de ver casos de distinta naturaleza que germinaron durante este año de lucha contra la pandemia, sí. Y es necesario extraer lecciones, pero también colaborar con las investigaciones en curso. Entonces, a estas grandes 4 dimensiones se prepararon preguntas específicas y se les plantearon a los candidatos. Correcto. Y bueno, tenemos 8 propuestas, es lo que se ha determinado, o lo que se ha presentado. Sí, 8 candidatos nos presentaron sus propuestas. Por supuesto, todos ellos en sus planes de gobierno desarrollaron el tema. Y lo que nosotros hicimos fue, explíquenos con más claridad, con más detenimiento en qué consisten estas propuestas. Y luego las preguntas de la parte de entrevistas que se le hizo a todos ellos, ¿no? Los videos de cada uno de los 8 candidatos están colgados en nuestra página web para que la gente que esté interesada en poder conocer un poco mejor al candidato que pueda tener interés o simpatía y quiera saber cuál es su pensamiento, sus propuestas y cómo responde ante estos temas clave en materia anticorrupción, pueda revisar los videos individuales, ¿no? Acá ustedes hablan sobre la pequeña corrupción y cómo la ciudadanía ya se aleja un poco de esto, ¿no? Que a veces permitimos. ¿A qué le podemos denominar pequeña corrupción? La pequeña corrupción se diferencia de la gran corrupción en realidad tanto en los montos que están involucrados como en los personajes que están involucrados, ¿no? Generalmente la gran corrupción es llevada a cabo por líderes políticos, autoridades de alto nivel, ¿no?
La pequeña corrupción es aquella del día a día, la que los ciudadanos nos involucramos por solucionar problemas. Por ejemplo, el ejemplo clásico es pagarle una coima a un policía de tránsito para que no te ponga una multa. Ese es el ejemplo del libro de texto, que lamentablemente en nuestro país sigue siendo una realidad. Pero también pagar o agilizar un trámite en una ventanilla de una entidad pública, o darle pues una gaseosita a un funcionario por haber realizado haberle brindado a un ciudadano el acceso a un servicio público o a un trámite que le corresponde. Esa pequeña corrupción es algo a lo que los peruanos, según las encuestas que Proética realiza hace ya 20 años, tiene persistentemente somos abiertamente tolerantes a este tipo de conductas, la tenemos normalizada, recurrimos a ella como una solución a nuestros problemas, solución a una amenaza percibida del Estado, o solución a lo que se llama la tramitología, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema serio porque finalmente se convierte en caldo de cultivo para problemas mayores. Claro, y es a través de esa gaseosita, por ejemplo, el agradecimiento, entre comillas, a un funcionario, a alguien que te ayude y demás, es que los hace, o nos hace en general a toda la comunidad peruana, más permisible a aceptar, digamos, la corrupción a grandes rasgos, o al permitir que algún candidato que está involucrado en actos de corrupción, investigado y demás, puedan recibir algún tipo de votos. Sí, puede hacer más permisible el hecho de que se le perdone a candidatos o autoridades algunos actos de corrupción, no todos. Los peruanos, y esto es lo paradójico, nos indignamos ante la gran corrupción, ¿no? ante el escándalo, ante el acto de corrupción que llega a los titulares de los medios de comunicación. Los peruanos, las peruanas nos indignamos, ¿no? Sin embargo, persiste nuestra tolerancia a esta otra pequeña coima que en términos agregados es un fenómeno bastante grande, claro, y arraigado. Nos indignamos con el escándalo, ¿no? Pero después perdonamos. Así somos los peruanos. Exactamente. Qué pena. Entonces es importante, es muy importante que el debate público en materia anticorrupción también aborde este problema. Lo que uno escucha de los candidatos es generalmente la gran corrupción, es decir, vamos a sancionar a los corruptos, vamos a votar a las empresas corruptoras, vamos a poner delitos de lesa humanidad, vamos a poner pena de muerte. Ese tipo de demagogia punitiva está alimentada por el gran escándalo, pero tenemos el gran problema de que no sabemos o no tenemos propuestas claras para enfrentar este colchón cultural que sobre el cual finalmente la corrupción se va reproduciendo a pequeña escala y que en términos agregados puede llegar a convertirse en problema de dimensiones. Veamos, por ejemplo, el Vacunagate. El Vacunagate fue una repartija entre la normalización de acceder a un beneficio indebido, ¿no? Y tan normalizado que uno de los protagonistas reconoció abiertamente que así es, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate esta corrupción cotidiana, esta corrupción del día a día, esta corrupción que le soluciona problemas a la gente, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos y de las candidatas? Es necesario preguntarles y saber, y es algo que hemos hecho, por lo menos con estos 8, habría que escuchar a los otros 10, ¿no? Correcto. Y respecto al financiamiento de campañas, ¿también se ha hablado en este foro? ¿Aló? Del financiamiento, le decía. ¿Me escucha? Sí. Del financiamiento, sí. Le preguntaba. ¿Se habló también de ello? Sí, bueno, una de las preguntas sobre las reformas en curso tiene que ver con la reforma política, y particularmente sobre las reglas de financiamiento, ¿no?
Nosotros sabemos que el financiamiento de las campañas políticas ha sido el punto de entrada de actos de corrupción o de sistemas de corrupción que, una vez que la autoridad está en el poder, terminan concretándose a través de contratos, a través de proyectos de infraestructura y a través de puestos de confianza, en fin. Entonces, ¿cómo se enfrenta, cómo valoran los candidatos las nuevas reglas de financiamiento, que son más estrictas, ¿no? que son más estrictas que lo que había antes, pero que podrían tener en riesgos todavía? Al respecto, el día de ayer ha vencido el plazo para que los partidos y los candidatos al Congreso presenten sus informes, su primer informe de aportes y gastos ante la OMPE. Esto es un hito bien importante porque nos va a permitir saber a la ciudadanía si es que efectivamente están siendo meticulosos con el cumplimiento de esta obligación. Recordemos que dentro de las nuevas reglas, el anonimato ya no está permitido bajo ninguna circunstancia. Todo aportante tiene que ser identificado, incluso el que aporta cantidades reducidas, ¿no? Además, los aportes tienen que ser bancarizados cuando son mayores al 25% de una UIT, que eso es más o menos 1.000 soles, más de 1.000 soles, tienen que estar bancarizado el aporte, de todas maneras. Entonces, vamos a estar pendientes, claro, cuando la OMPE cargue esta información en su para saber de los 18 cuántos han presentado, ¿no? De los 18 partidos y de los 3.000 y pico candidatos al Congreso, porque no hay que olvidar que todos ellos también tienen que presentarlo, cada uno. Por supuesto, cada candidato al Congreso tiene su propia campaña, es una microcampaña, y tiene también la obligación de presentar la información sobre sus aportantes y sobre sus gastos de campaña. Correcto. Procesos que son importantes, pero que a veces el votante no escucha, no ve, y como conversábamos antes, ¿no? A veces hasta perdona algunos hechos o actos, pero que no debería ser así. Hay que preocuparnos y votar bien e informado. Bueno, señor Rota, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, lo invito mañana. Mañana tenemos debate en América Televisión en Canal N, 8 en punto. Súper importante, súper importante, súper importante. Gracias. Listo, hasta luego. Muchas gracias, Samuel Rota, presidente ejecutivo de Proética. Ustedes también los invitamos, ya saben, a estar atentos porque mañana, de lo que Proética ha hablado también con 8 candidatos, nosotros también, es decir, Canal N y América Televisión, hablará y de otros temas más con 5 de los candidatos que están en primera fila para ser presidente o presidenta de la República. Muy bien, vamos a